Cuando pregunté a qué hora sería el entierro de mi nieto, mi nuera me respondió con un tono plano, como si hablara de cualquier cosa menos de la muerte de un niño. Grabé un video para que lo veas. Lo enterramos ayer. Solo familia. Sentí que la voz me salía más lenta, como si tuviera que atravesar un peso enorme para preguntar. ¿Ayer? Ella solo dijo sí y se despidió rápido, sin dejarme espacio para más preguntas. Me quedé sentada un rato, sin saber cuánto, con el teléfono en la mano. La luz de la cocina estaba encendida desde temprano y los lirios blancos que había comprado la tarde anterior seguían sobre la mesa. Los había elegido pensando en llevarlos al hospital, porque, según el último parte médico, había tiempo. No eran para un velorio. Una semana después, el teléfono comenzó a sonar sin parar. 20 llamadas seguidas de su número. No contesté. Luego, un mensaje: ¿qué estás haciendo con mi vida? Me quedé mirando esas palabras sin entender. La primera sensación fue de confusión, luego una incomodidad rara, como si algo en mí supiera que no era solo una frase dicha por enojo. Era miedo, y no era mío. Respiré hondo. Tenía las manos frías y sentía que el olor dulce de los lirios se volvía pesado, casi desagradable. Me levanté y abrí la ventana para que entrara aire, pero el patio estaba en silencio. Solo el ruido de una moto que pasó por la calle y se alejó. No podía dejar de pensar en cómo me enteré de todo. No hubo llamada urgente avisando que algo había salido mal. Nadie me dijo que fuera al hospital. No hubo oportunidad de tomar un taxi, de correr por un pasillo y llegar aunque fuera para verlo dormir. No, solo una llamada seca después, contándome que ya estaba enterrado. Recordé otras veces. Días en que me avisaban que mejor lo dejamos para otro fin de semana. Las navidades en las que decían que sería solo con la familia más cercana, los cumpleaños que cambiaban de hora a último momento. Siempre había una razón que sonaba creíble, siempre algo que me hacía sentir que no debía insistir. Y yo, por no querer incomodar, aceptaba. Me apoyé en el marco de la ventana y miré las bugambilias moviéndose con el viento. Afuera todo seguía igual, pero yo sabía que algo se había roto. Si el entierro fue solo para la familia y yo no estuve ahí, entonces alguien había decidido que dejé de ser parte de ella. Me quedé de pie mucho tiempo, mirando sin ver, hasta que el aire frío empezó a colarse por la manga de mi suéter. Cerré la ventana, pero la sensación no se fue. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz de mi nuera diciendo solo familia y sentía otra vez ese hueco en el estómago. La frase no era solo cruel. Era un recordatorio de algo que tal vez llevaba años pasando y yo no había querido ver. Podía imaginar el velorio, pocas sillas, caras que apenas conozco, un ataúd pequeño y flores que no puse yo. Y me dolía, no solo por no haber estado, sino porque alguien, en algún momento, tomó la decisión consciente de dejarme afuera. Ese pensamiento me acompañó hasta el amanecer, cuando el celular volvió a vibrar sobre la mesa. Otro mensaje suyo, esta vez sin palabras, solo un punto. Y supe que, más allá del dolor, lo que había detrás de todo era algo que aún no entendía, pero que tarde o temprano iba a descubrir. No fue de golpe. Me fueron sacando de su vida con movimientos pequeños, casi imperceptibles, como quien corre una silla apenas 1 centímetro cada día hasta que un día te das cuenta de que quedaste en el pasillo. Si lo cuento ahora es porque puedo verlo con claridad. En su momento, yo misma me repetía que estaba exagerando, que era cosa mía. El primer recuerdo que me aprieta el pecho es la boda. 3 días antes, mi hijo me llamó con esa voz de quien no quiere lastimar. Mamá, Ñola cree que sería mejor que te sientes en la segunda fila. Su abuela necesita la primera, por la silla de ruedas. Yo respondí que no había problema, que lo importante era que él estuviera tranquilo. Pero en la iglesia, cuando todos se levantaron para aplaudir y yo tardé un segundo más en ponerme de pie porque el vestido se me atoró con el bolso, sentí que ese segundo se estiraba como un hilo del que alguien tiraba desde lejos. No era solo el asiento. Después llegó la primera Navidad solo con la familia de ella. Me dijeron que ya estaba todo organizado y que yo no me preocupara, que otro día nos veríamos para partir rosca en casa. Ese otro día no llegó. El 6 de enero preparé chocolate caliente aunque no esperaba a nadie, por costumbre, como si el olor pudiera traerlos. Guardé los platos sin usarlos. Hubo pequeñas escenas. Un domingo llamé para invitarlos a comer. Justo salimos con mis papás,
me dijo ella. La próxima, sí. Otra vez, cuando propuse llevar pozole el 15 de septiembre, me contestó que ya tenían plan en casa de su hermana, que iba a hacer algo chico. Cada negativa iba envuelta en amabilidad, como si yo misma estuviera pidiendo algo indebido. Y yo, con miedo de parecer invasiva, sonreía por teléfono y decía que entendía. Un día decidí que bastaba de formalidades. Era el cumpleaños de mi hijo y horneé un pastel de 3 leches como cuando era niño. Toqué el timbre con la caja en las manos. Ñola abrió y sonrió sin enseñar los dientes. ¡Qué detalle! Pero justo salimos a cenar. Su mamá, dijo, mirando por encima de mi hombro, como buscando el coche, hizo reservación. No hay lugar. Mi hijo se asomó detrás de ella, ya con la chaqueta puesta. Mamá, me hubieras avisado, dijo, más cansado que molesto. Me abrazó rápido. Me prometió que nos veríamos el fin de semana. Ese fin de semana nunca llegó. El pastel volvió conmigo. Lo dejé en el refrigerador y, cuando lo partí sola, la crema sabía a algo que no era dulce. Con el tiempo aprendí a preguntar de otra manera. ¿Qué día pueden ustedes? ¿A qué hora les conviene? Siempre había un detalle que impedía. Trabajo, cansancio, un compromiso. Tu hijo está muy saturado, me decía ella, como si me hiciera un favor explicándome. Mejor que descanse. Un martes cualquiera, después de una semana de silencio, le mandé un mensaje corto. ¿Cómo amaneciste? No me respondió él. Llegó un «Todo bien, mamá. Luego te llamo», escrito con una puntuación y un tono que yo no reconocí. Lo dejé pasar. Ahora me pregunto por qué. También estaban las fotos. En los cumpleaños de la familia de ella, en la carne asada de los domingos, en la visita al parque, todos sonriendo, mi hijo con la mirada ligeramente inclinada hacia la cámara, y yo no estaba. Ni siquiera una invitación a última hora, por si quieres venir. Al principio me dolía y revisaba 2, 3 veces el álbum. Quizá me salteé una donde sí aparezco. Después dejé de mirar. Una vez enfermé de la garganta y me tuvieron en el hospital una noche por precaución. Listé a mi hijo como contacto. Me temblaban las manos al escribir su número. No vino. Nadie vino. Cuando salí, encontré un audio suyo. Ñola me dijo que estabas bien y que preferías estar tranquila. Te llamo mañana. Ese mañana se volvió una semana. No quise decirle que me habría gustado verlo en la sala, aunque sea 5 minutos. Me dio vergüenza necesitar a mi propio hijo. Recuerdo con claridad la Pascua que pasé sola. Preparé ensalada de papa y unas banderillas de atún que a él le gustaban de chico. Esperé su mensaje hasta las 4 de la tarde. A las 6, escribí. ¿Alcanzan a pasar por un café? Me respondió ella. Hoy imposible, suegra. Besos. Ese suegra no tenía calor. Sonaba como un título que se dice por educación. Guardé la ensalada en el refrigerador y saqué un pan dulce que había comprado por impulso. Me supo a cartón. El patrón se volvió costumbre. Si yo proponía visitar, había un motivo para no. Si yo decía que tenía libre, justo ese día se complicaba. Yo me decía que era la vida moderna, que los horarios ya no coincidían como antes. También me decía que quizá, sin querer, yo hablaba demasiado de cosas que a ellos no les interesaban, del jardín, de mis dolores de rodilla, de las vecinas. Para no molestar, empecé a mandar mensajes más cortos, a esperar a que me escribieran primero. Y como no escribían, empecé a callar. Un sábado de lluvia, limpiando la alacena, encontré la tarjeta de invitación de su boda dentro de una caja de latas. Leí mi nombre y la dirección de la iglesia, y noté la letra pequeña donde decía recepción, solo mesa reservada. Nunca la había visto. Recordé que ese día me colocaron en una mesa lejos del centro, con 2 tíos que apenas conocía. Pensé que era lógico. La familia de ella era más grande. Ahora, mirando el papel, me pregunté quién decidió esa mesa reservada y a quién reservaron realmente. También están los silencios que no sé cómo explicar. Como la tarde en que lo escuché por teléfono decir ahorita, ma, y del otro lado apareció su voz transformada en un temarco luego demasiado formal. O la vez que propuse vernos el Día de Muertos para llevar flores al panteón de la familia. Me respondieron que ya habían ido temprano, que el tráfico estaba terrible. Fui sola al final de la tarde. Compré cempasúchil y veladoras baratas y me quedé ahí hasta que oscureció.
Me dio frío en la espalda y un coraje que no supe a quién dirigir. No quiero culpar todo a ella. También yo me hice la pequeña. Acepté cada límite para no causar problemas. Me repetía que prefería verlos poco a no verlos nunca, que era mejor respetar sus tiempos. Cada vez que me decía eso, algo en mí se encogía. Es fácil confundir prudencia con rendición. El día que me di cuenta de que llevaba meses sin oír la risa de mi hijo fue un jueves cualquiera. Lavaba los platos cuando me atravesó esa idea. La dejé correr y me golpeó de lleno. No era que ya no me llamara. Era que, cuando lo hacía, su voz sonaba como la de un extraño que me quiere pero no me conoce. Apagué el agua, me sequé las manos y me quedé apoyada en la tarja mirando un punto fijo en la pared. No sé en qué momento comencé a coleccionar pruebas pequeñas para convencerme de que no estaba imaginando, capturas de pantalla de mensajes que me parecían ajenos, horarios de llamadas que no coincidían con lo que me decían, un par de sobres sin abrir donde venía su nombre y que, por alguna razón, nunca me entregaron. Eran piezas sueltas, sin forma, pero eran mías. La última vez que intenté organizar algo grande fue para su cumpleaños número 34. Propuse una comida sencilla en mi casa, a mediodía. Me dijeron que sí, que les encantaba la idea. Ese mismo día, a las 11, llegó un mensaje. Perdón, nos surgió algo. Vamos mañana. Quedó la mesa puesta y el guisado enfriándose. Al día siguiente no vinieron. Guardé los platos sin quitar los manteles. No sé si lo planeado fue siempre tan claro como ahora lo veo. Tal vez, al principio, de verdad pensaron que era mejor que yo estuviera menos. Tal vez creyeron que me hacían un favor. Lo que sí sé es cómo me sentía. Cada ausencia me pesaba en la nuca, cada luego te llamo me dejaba el corazón alargando una cuerda que nunca terminaba de tensarse. Y aún así, seguí esperando. Seguía comprando pan de la panadería donde a él le gustaba el de cajeta, por si pasaban. Seguía guardando en un cajón las servilletas bonitas para cuando vinieran la próxima. No quería aceptar que esa próxima no existía. Lo que vino después ya lo conté. La llamada del entierro solo familia y, una semana más tarde, las 20 llamadas de ella preguntándome qué estaba haciendo con su vida. Hoy puedo decir que el miedo cambió de lugar ese día. Algo en su voz me lo dijo. Yo no sabía todavía qué buscar, pero empecé a entender que había preguntas que no podían seguir cerradas con un luego. Me hice una promesa sencilla, dejar de aceptar respuestas a medias. Abrí un cuaderno y anoté lo que recordaba con fechas aproximadas, lugares, nombres. No para armar una historia que me diera la razón, sino para no volver a dudar de lo que sentía cuando me decían más adelante. Guardé el cuaderno en el cajón de los manteles, junto a las servilletas bonitas. Sabía que lo iba a necesitar pronto. Lo primero que hice fue llamar al hospital que todos mencionaban sin decirlo, el más cercano a su casa, el que uno supone por costumbre. Pedí por el área donde supuestamente estuvo mi nieto. La recepcionista preguntó el nombre. Deletreé con calma, repetí 2 veces. No tenemos registro de ese paciente en los últimos 6 meses, dijo. Me tragué la saliva. Pregunté por el médico que mi nuera había nombrado al pasar. Aquí no trabaja ningún doctor con ese apellido. Agradecí, colgué. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja un segundo más, como si pudiera exprimir otra respuesta. Abrí mi cuaderno de manteles y apunté hora, nombre de quien me contestó, lo que dijo palabra por palabra. Anoté también la sensación, manos frías, un ruido sordo en el pecho. Fui a por un vaso de agua. El agua tenía sabor metálico. No era el grifo, era mi lengua. Volví a sentarme y marqué la funeraria cuya dirección mi nuera había enviado en una cadena de mensajes viejos. Contestó una mujer amable. Le di el nombre y pausé. Sí, el servicio estaba programado para el jueves a las 2, pero lo movieron. Ayer, a las 10 de la mañana. Sentí como se me aflojaron los hombros. Pregunté quién lo movió. La señora, su nuera, dijo, bajando la voz. Pidió algo rápido, íntimo. Tomé aire por la nariz, muy despacio. ¿Quiénes asistieron? 2 personas de su lado, el pastor, un vecino. Nada más. Agradecí. Antes de colgar, me atreví. ¿Hay fotos del arreglo? Solo para confirmar el sitio. Me prometió revisar. Fui a la mesa, tomé el teléfono otra vez y abrí el video que mi nuera me había mandado para que lo vea tranquila. Lo había evitado.
Le di play sin subir el volumen. Se veía un ataúd pequeño, flores blancas, una cruz de madera con un nombre apenas enfocado. Paré el cuadro y amplié con los dedos hasta que la imagen se volvió granulada. La fecha en la esquina decía el día anterior. Sí, pero el reloj de pared al fondo marcaba 11:10 y afuera, por la ventana, se veía el cielo todavía gris como temprano. No era una prueba, era una sensación, la prisa. Volví a darle play. Escuché, muy bajito, un vamos, ya de una voz masculina que no reconocí. Ella no hablaba. No había ni un rezo, ni una despedida. Terminé de verlo con la mandíbula apretada. Fui a ajustes, toqué la I del archivo, miré los metadatos. No soy experta, pero la hora de creación no coincidía con la que ella me había dicho en su primera llamada. Lo anoté. Empecé una lista de cementerios posibles. Los marqué en un mapa impreso y fui llamando. En los primeros 3, nada. En el cuarto, una voz joven me dijo que buscaba por apellido y que volviera a marcar en una hora. Mientras esperaba, abrí la alacena. Sin querer, vi la vieja lata de café donde guardaba monedas cuando mi hijo era chico. La bajé. La sostuve con ambas manos como si pesara 1 kilo más que antes, y la volví a poner en su lugar. No estaba lista para recuerdos que me hicieran perder el hilo. En la quinta llamada, una mujer mayor me pidió repetir el nombre, el segundo apellido, la fecha. No me sale aquí, dijo. Le pregunté si podía haber un error de ortografía. También busco por fecha y sección. Nada. Me dio otra pista. Si fue servicio express, quizá no está cargado todavía. Pregunte qué significa express. Cuando no quieren velación larga ni papeleo ese día. Sentí calor en la nuca. Gracias, dije, y apunté esa palabra, express, con una raya fuerte debajo. Paré para calentar café. Me temblaba un poco la taza. Puse una rebanada de pan y no la quise. Volví al cuaderno. Hice 2 columnas, lo que me dijeron ellos /diagonal lo que dicen los lugares. Bajo la primera, jueves 2 de la tarde, solo familia, pastor de su iglesia. Bajo la segunda, miércoles 10 de la mañana, lista corta, servicio rápido. Un renglón aparte decía, hospital sin registro. Dibujé una flecha entre hospital y parte médico. Otra flecha entre video y hora. Me acordé de un detalle mínimo. En el video, detrás de la cruz, se alcanza a ver una placa verde con letras blancas clavada en tierra. Pausé el cuadro otra vez. Acerqué lo más que pude. Alcancé a leer sección C y un número borroso que podía ser 247 o 241. Anoté ambos. Llamé al cementerio más grande. Pedí por la sección C. Me pasaron con una oficina que se ocupa de asignaciones. La persona que atendió fue directa. No puedo darle información sin autorización de un familiar directo registrado en la ficha. Respiré por la nariz. Soy la abuela, dije. Silencio. Entiendo, agregó, más suave. Vuelva a llamar en la tarde. Veo qué puedo hacer. Las horas siguientes fueron de esperar y escribir. Me di cuenta de que escribiendo se me ordenaba la cabeza. No estaba buscando un culpable, estaba buscando un lugar al que ir con mis flores sin preguntar, un lugar donde poder decir un nombre en voz alta sin que me lo nieguen. A media tarde, llamé a la parroquia que mi nuera frecuenta. Pregunté si el pastor había oficiado un sepelio esa semana para el apellido de mi familia. La secretaria dudó. Déjeme reviso la agenda. Oí cómo pasaba hojas. Aquí dice, oración breve en Campo Santo, miércoles a las 11. No fue misa. No tenemos registro de novenario. Colgué. Recargué la frente en la palma y dejé que ese dato me atravesara. No hubo novenario. No hubo 9 días de rezos, ni rosarios. Una vida se cerró en 10 minutos en campo abierto. A las 6 me devolvieron la llamada del cementerio grande. Hay un registro sin completar con ese apellido, sección C, pero falta firma de autorización para agregar datos en la lápida. Si usted es familiar directo, puede venir con identificación y vemos. ¿Hay número de lote?, pregunté. Sí, 247. Sentí que el aire de la cocina se hizo más denso. Escribí 247 en letras grandes. Esa noche no prendí la televisión. Me fui a la habitación de mi hijo, que sigue como la dejó, trofeos en una repisa, una foto de él con la gorra chueca, una caja con cables viejos.
Abrí la ventana para que entrara algo de calle y se escuchó un perro ladrando a lo lejos. Me senté en la cama y hablé bajito, como si él pudiera escuchar. Ya casi llego, hijo. Fue un murmullo, apenas aire. Antes de dormir, hice una última cosa. Busqué en el celular las primeras veces que mi nuera empezó a contestar desde su número con frases que no eran de él. Fui hacia atrás, meses, un año. Ahí estaban. Estoy cansado, luego te llamo. No vengas hoy, mejor otro día. Los puse en una carpeta con fecha. No me servían como prueba para nadie más, pero sí para mí. No estaba inventando el tono. Apagué la luz y el cuarto quedó azul por la calle. El cuerpo me pesaba, pero la cabeza seguía alerta. Pensé en esa lista de asistentes que me dio la funeraria, dos de su lado, un vecino, el pastor. Imaginé sus caras, la rapidez, la tierra húmeda. Pensé en mi bolsa lista junto a la puerta, en las flores que se marchitaron sobre mi mesa. No era solo tristeza, era la certeza de que me habían apartado con cuidado, con guantes. Me despertó un impulso antes del alba, revisar de nuevo el video, pero ahora con el sonido abierto. Lo puse bajito. Se escucha viento, un carro que pasa, y alguien tose. Al minuto y medio, la voz de ella, casi un susurro, listo. Y otra voz responde, sí, ya. No nombres, no un gracias por venir. Paré. Me sostuve de la silla con ambas manos. Hice una última anotación. Nadie dice su nombre. A las 7 en punto marqué al cementerio para confirmar que podía ir. Sí, aquí lo esperamos. Traiga identificación, me dijeron. Coloqué mi credencial en la cartera, doblé el papel con el número 247 y lo metí en el bolsillo del suéter. La casa olía a café recalentado, y por primera vez en días me supo a algo. Mientras buscaba las llaves, el celular vibró sobre la mesa. Era ella. Llamada entrante. No contesté. Vibró otra vez. Y otra. Miré la pantalla y, por un segundo, pensé en apagarlo. Sonó una cuarta vez y luego un mensaje. ¿Podemos hablar? Me quedé quieta, con la mano en el llavero. No respondí. Guardé el teléfono en la bolsa, cerré la puerta con doble vuelta y bajé despacio las escaleras. En el bolsillo, el papel con el 247 se calentaba con mi palma. Sentí que al fin tenía algo sólido. Detrás de mí, el celular volvió a vibrar. No había pasado ni una hora desde que salí del cementerio cuando el teléfono comenzó a sonar. Primero, 3 llamadas seguidas. Luego, una pausa de 1 minuto y otras 5, todas del mismo número, el de ella. No contesté. No era el momento. Tenía la cabeza llena con lo que acababa de ver. La tierra recién movida, una cruz sencilla con el apellido de mi hijo, sin fecha de nacimiento ni de fallecimiento, como si no mereciera estar completo. El viento en la sección C era frío y húmedo, y todavía lo sentía en las manos. La sexta vez que sonó, lo puse en silencio. Seguí caminando despacio hasta la parada del autobús. Un hombre mayor esperaba ahí, mirando al piso, y el sonido de mi respiración me parecía demasiado fuerte. El celular vibraba en mi bolsa como un insecto atrapado. Cuando llegó el autobús, me senté junto a la ventana y apoyé la frente en el vidrio. La vibración seguía, intermitente. En la número 20, llegó el mensaje. ¿Qué estás haciendo con mi vida? Lo leí 2 veces. La frase me cayó extraña. No era una pregunta que alguien hace por enojo solamente. Había algo detrás, una urgencia que olía a miedo. Guardé el teléfono sin responder. En casa, dejé el bolso en la mesa de la cocina y puse agua para café. No había tomado nada desde la mañana y la boca me sabía seca. El celular volvió a sonar. Lo observé vibrar sobre el mantel, moviéndose apenas. Contesté en la 5ª llamada. Su voz entró directa, sin saludo, rápida, como quien corre detrás de algo que se le escapa. No te hagas la que no sabes. Sé que estuviste llamando, haciendo preguntas. Esto tiene que parar. Me apoyé en el respaldo de la silla. ¿Preguntas sobre qué? Dije despacio, midiendo cada palabra. Del otro lado hubo silencio, uno que se sintió pesado. Podía imaginarla apretando los labios, pensando si decir algo o cortar. Solo, deja de meterte, respondió al final, con un tono que no conocía en ella. Colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé mirando el celular en la mesa.
como si ahí pudiera aparecer la explicación. El olor del café empezó a llenar la cocina, pero no me moví para servirlo. Me repetí la frase: esto tiene que parar. No era una advertencia común. Era una súplica disfrazada. Me levanté y fui por el cuaderno. Anoté todo: la hora de las llamadas, la cantidad, sus palabras exactas, las pausas. Tenía la sensación de que cada detalle sería importante después. Al lado, dibujé una flecha que unía cementerio con mensaje de ella. El resto de la tarde fue igual: 2 llamadas más que no contesté, y mensajes cortos, uno tras otro. Hablemos. Dime dónde estás. No lo arruines. Cada uno me dejaba más claro que lo que ella temía no era que yo estuviera dolida. Temía lo que podía encontrar. Cuando cayó la noche, puse una cobija sobre mis piernas y me senté en el sillón con las luces apagadas. Afuera, el sonido de un carro que frenaba en la esquina me hizo girar la cabeza. No esperaba a nadie, pero el cuerpo me estaba avisando que la tensión ya era otra. No era solo tristeza, ni enojo. Era la certeza de que estaba tocando algo que ella había querido enterrar, igual que a mi nieto. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje más largo: podemos vernos mañana, aquí en la casa. Es importante. Lo leí varias veces. No había por qué invitarme así después de meses de puertas cerradas. Sentí un frío en la espalda. Respondí solo con un está bien. No puso hora. No hizo falta. Esa noche dormí poco. Me levantaba a cada rato a tomar agua o a asomarme por la ventana. Pensaba en lo que podía querer decirme y en lo que yo estaba dispuesta a escuchar. Una cosa tenía clara: no iba a dejar que fuera ella quien llevara la conversación. A la mañana siguiente, desperté antes de que sonara el despertador. Preparé café, me vestí con calma y guardé en mi bolso el cuaderno, el papel con el número 247 y las notas que había tomado de las llamadas. No era una confrontación, me repetí. Era una reunión para dejar claro que yo no estaba dispuesta a seguir aceptando su versión. Mientras me ponía el suéter, el teléfono volvió a vibrar. Ven sola. Lo leí y no contesté. Cerré la puerta, metí las llaves en el bolsillo y caminé hacia la calle. Tenía el paso firme. No sabía lo que iba a decirme, pero sí sabía que, al salir de esa casa, algo entre nosotras iba a cambiar para siempre. No recordaba la última vez que había cruzado esa puerta. Siempre que venía, me recibía en el marco, con una sonrisa apretada y el cuerpo medio girado, como marcando el límite invisible que me separaba de adentro. Esa mañana fue distinto. Abrió por completo y dijo: pasa, sin mirarme a los ojos. La casa olía a café recalentado y a algo dulce que no supe reconocer. La mesa de la cocina estaba cubierta de papeles, sobres abiertos, recibos arrugados. Me ofreció café, y acepté solo para observar cómo le temblaban las manos al servirlo. El líquido cayó un poco fuera de la taza. Lo limpió rápido con una servilleta. Se sentó frente a mí, sin tocar su taza. Jugaba con una cuchara, dándole vueltas entre los dedos. Yo, tal vez no hice las cosas bien, empezó, mirando hacia la ventana. Su voz era más baja que de costumbre. A veces le dije a tu hijo que estabas ocupada, que mejor no te llamara. Tragué despacio antes de preguntar: ¿por qué? Se encogió de hombros, como si no valiera la pena una explicación larga. Para evitar problemas. Él estaba cansado, y pensé que así sería más fácil para todos. Tomé un sorbo de café. No sabía a nada. La miré directo. ¿Problemas conmigo o contigo? Ella bajó la mirada. No respondió. En la mesa, entre los papeles, vi un sobre con mi nombre escrito a mano. Estaba abierto. Lo toqué con la punta de los dedos. Esto es mío. Ella se tensó. Era algo que llegó para ti, pero no lo consideré urgente. Sentí un calor subirme por el cuello. Lo abrí sin pedir permiso. Dentro había una tarjeta de Navidad de mi hermana, enviada hacía 3 meses. ¿Cuántas cosas como esta guardaste?, pregunté. Ella suspiró. No lo guardé, se traspapeló. Me recargué en la silla. 3 meses no es un traspapeleo. Su respiración se aceleró. Mira, Silvia, yo sé que piensas que todo lo que hago es para alejarte, pero no es así. A veces, no quería que él se preocupara más. Tenía suficiente con lo suyo. Lo suyo, repetí. Levantó la vista y ahí estuvo,
Ese segundo de duda antes de contestar. El trabajo, la casa, el niño, ya sabes. Quise creer que lo decía por torpeza, pero había un hilo que unía todo lo que contaba con lo que callaba. La observé moverse, recoger 2 recibos, ponerlos en una pila. Entre ellos, alcancé a ver un papel del hospital. No el logo del que yo había llamado, sino de otro, más pequeño. Ese hospital donde queda. Ella lo tapó con la mano, sonriendo sin gracia. Nada importante. Apoyé ambas manos en la mesa. Necesito ver todo lo que tengas, mensajes, correos, cualquier cosa. Se quedó inmóvil, con la cuchara en el aire. ¿Para qué? Para saber qué pasó de verdad. No para lo que me contaste, para lo que pasó. Su risa fue breve, seca. No creo que sea buena idea remover todo. Ya lo estás removiendo tú, dije, y empujé mi taza hacia el centro. Si no me lo das ahora, lo voy a encontrar de otra manera. Hubo un silencio largo. Afuera pasó un camión y el ruido llenó la cocina por unos segundos. Ella bajó la cabeza, abrió un cajón y sacó una carpeta azul. La puso frente a mí. Aquí está lo que tengo. No todo, pero suficiente. La carpeta estaba desordenada. Exámenes médicos con fechas que no coincidían, notas de la escuela, recordatorios impresos de citas que nunca me dijeron. Y entre todo, 2 hojas con mi nombre tachado con marcador negro. ¿Por qué está tachado mi nombre? Ella evitó mi mirada, porque en ese momento pensé que no era necesario que supieras. Cerré la carpeta y la empujé hacia mí. Esto me lo llevo. No protestó. Se levantó, fue al fregadero y se quedó ahí, dándome la espalda, con las manos apoyadas en el borde. No sabes lo difícil que ha sido para mí, dijo, pero su voz no tenía ni una grieta de tristeza. Guardé la carpeta en mi bolso y me puse de pie. Tampoco sabes lo difícil que lo hiciste para mí, respondí, y caminé hacia la puerta sin esperar respuesta. Mientras cerraba detrás de mí, escuché cómo golpeaba una taza contra el fregadero. No fue un accidente. Fue un ruido para que yo lo oyera. Y lo oí. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia resonó contigo. Porque algo en ella te tocó, te dolió o te recordó que no estás sola. En este canal contamos verdades que muchas esconden, historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete ahora y acompáñanos, porque aquí cada historia tiene un lugar. Y tú también. Llamé de nuevo a la funeraria a primera hora. Quería confirmar lo que me habían dicho la tarde anterior, como si repetirlo hiciera que doliera menos. Me atendió otra mujer, de voz clara. Le di el apellido y me pidió esperar. Escuché teclas, papeles que se mueven. Aquí está, servicio corto, sin velación, reprogramado para ayer a las 10. Petición de la señora. Pregunté si había registro de flores enviadas por mi lado. No, solo un arreglo pequeño de la familia de ella. Apunté todo en el cuaderno. Cuando iba a colgar, me animé. ¿Quedó algún documento que yo pueda recoger? Dudó. Podemos imprimir la constancia del servicio, pero falta completar datos en la placa. Eso lo gestiona el cementerio. Fui al cementerio después de desayunar un pan que no me supo a nada. La mañana estaba nublada y el viento cruzaba la entrada como si viniera de un pasillo largo. En la oficina, un joven revisó en la computadora. Sección C, lote 247. Levantó la vista, con un gesto de disculpa. La ficha está incompleta. Dice, ceremonia breve. No hay nota de novenario. Falta confirmar la dedicación en la cruz y la leyenda de la lápida. Le pedí ver el lugar. Acompañó conmigo, caminando por senderos de tierra húmeda. La sección C no quedaba lejos, pero el trayecto me pesó como si fuera cuesta arriba. El lote estaba limpio, con tierra reciente. Había una cruz de madera con el apellido mal escrito, una letra cambiada en el medio. Me quedé quieta. El joven notó mi cara. Esto pasa cuando la orden llega a último minuto, explicó, sin defensiva. Se corrige cuando se fija la placa definitiva. Pregunté quién debía autorizar la corrección. El familiar responsable del servicio. Aquí figura su nuera. Sentí el impulso de corregir ahí mismo con un marcador, de enderezar el mundo con tinta. Guardé las manos en los bolsillos. Le pedí un momento sola y se alejó. Me agaché con cuidado. Dejé sobre la tierra 2 lirios que había traído en una bolsa de plástico.
No recé en voz alta. Dije su nombre más de una vez, para que no quedara flotando sin dueño. El aire olía a pasto cortado y a algo húmedo que se pega a la ropa. Pensé en las ceremonias de antes, con rezos y gente alrededor, y me dolió imaginar que aquí todo había sido rápido, sin un gracias por venir ni un permiso. Un pasar de página. De vuelta en la oficina, pedí la copia de la ficha. La imprimieron con una advertencia. Está sujeta a cambios cuando entreguen la información faltante. Leí en voz baja, línea por línea. En asistentes decía familia directa, 2 y ministro. En observaciones aparecía sin fotografía por solicitud. Había un renglón que me detuvo. Dedicatoria propuesta. Siempre en nuestros corazones. Punto. Nada del apellido completo. Nada de una fecha que contara que fue breve su tiempo. Sentí una punzada rara, como si la ausencia también hubiera sido administrada. En la salida, vi al cuidador regando. ¿Ayer hubo mucha gente por aquí?, pregunté, fingiendo casualidad. No, un par. Llegaron, dejaron flores, 10 minutos y se fueron. Mi garganta se apretó. ¿Recuerda si alguien dijo su nombre? Se encogió de hombros. Yo no escuché nada. Casi siempre, cuando es rápido, la gente habla bajo. Agradecí y caminé hasta la reja con pasos cortos, sosteniendo la carpeta como si no pesara. Al llegar a casa, puse agua para café y abrí la carpeta azul que me había dado ella. La mesa se llenó de papeles. Empecé a ordenar por fechas. Encontré los recordatorios de citas médicas, una nota de escuela con un sello, recibos varios. Entre ellos, un documento del cementerio diferente al mío, un formulario con casilleros a lápiz, tachaduras y una firma incompleta en el renglón de autorización para inscripción final. En texto de placa alguien había escrito en paz y lo había borrado. Abajo, otro intento, en familia, también tachado. El casillero quedó en blanco. Me quedé mirando ese vacío como si también hablara. Tomé fotos con el celular a cada hoja que no reconocía. Las guardé en una carpeta con fecha. Releí lo que había apuntado en el cuaderno: hospital sin registro, funeraria reprogramada, cementerio con ficha incompleta. La línea que unía todo era la prisa, no la urgencia de la vida, sino la prisa de quien quiere cerrar una puerta antes de que alguien más llegue. Sonó el teléfono. Era la parroquia. La secretaria me devolvía la llamada. Revisé los libros. No hay novenario agendado a nombre de su familia. Solo una anotación: oración breve en Campo Santo. Sin intención de misa. Punto. Le agradecí. Se ofreció a tomar una intención para el domingo. Si quiere, pongo el nombre completo como usted lo diga. Le dicté despacio, cuidando cada letra, como si pudiera reparar la cruz con esa exactitud. Al cortar, me apoyé en el respaldo y respiré largo. Volví a la copia de la ficha del cementerio. En la esquina, a mano, alguien anotó un número de lote con tinta distinta, como agregado de último minuto. 247 estaba encima de un 241 borroneado. No sabía si significaba algo, pero la corrección me recordó el video y su reloj al fondo fuera de hora. Tomé la hoja y la puse junto al fotograma impreso donde alcanzaba a leerse sección C. Tenían el mismo 247 si uno quería verlo. Y yo quería verlo. El celular vibró. Era ella. ¿Fuiste al cementerio? No respondí. Otro mensaje. Tenemos que hablar. Es mejor en persona. Tapé la pantalla con la palma hasta que dejó de parpadear. No quería que la siguiente decisión la dictara su urgencia. A media tarde me llamó la funeraria. La misma voz amable de antes. Encontramos una foto del arreglo tomada por protocolo. ¿Desea que se la envíe por correo? Dije que sí. Cuando llegó, abrí la imagen con el corazón golpeando. Se veía la cruz, los lirios ajenos y una tarjeta pequeña clavada en el alambre. Con cariño, familia de Ñola. Aparté el teléfono como si quemara. Acerqué de nuevo. No había ninguna tarjeta con mi nombre porque nadie pensó en mí más que para mantenerme lejos. Empecé a guardar los papeles en sobres separados: cementerio, funeraria, parroquia. Al hacerlo, del fondo de la carpeta azul cayó una hoja doblada en 4. Era un comprobante de una mensajería de hace semanas, dirigido a su casa, remitente con un nombre que me resultó familiar: la oficina donde mi hijo había hecho trámites una vez. No decía qué era el contenido, solo un número de guía.
Sentí un cosquilleo de sospecha que no supe explicar. No era la hoja, era la coincidencia. El mismo día que reprogramaron el servicio, ese envío fue entregado. Me quedé quieta, como escuchando adentro. Decidí que al día siguiente pasaría por esa mensajería para pedir el comprobante completo. No sabía si me lo darían, pero el número era claro. Antes de cerrarla, volví a ver la cruz mal escrita. Pensé en un marcador negro corrigiendo una letra y en cómo, a veces, cambiar una letra cambia toda la historia. La tarde empezó a bajar. Abrí la ventana de la cocina y el aire arrastró el olor del patio. Sobre la mesa, el cuaderno tenía una página nueva con una sola frase: que no borren lo que existe. Me sorprendí al escribirlo. No era consigna, era una instrucción para mí. Fijar lo que sé, sostener lo que vi, no dejar que la prisa de otros me vuelva a correr de mi lugar. Entonces sonó el fijo, el teléfono que casi nadie usa. Era mi hermana. Su voz se escuchaba entrecortada por el altavoz. Estuve ordenando el altillo y encontré unas cajas de cuando él vivía acá. Hay una libreta y un sobre con tu nombre. Creo que deberías venir a ver esto. Cerré los ojos un segundo, como quien prende una luz adentro. Voy ahora, dije, y colgué. Guardé la carpeta, el cuaderno y la copia de la ficha en una bolsa de tela. Antes de salir, acomodé los lirios que me quedaban en un vaso con agua. En la puerta, el celular vibró otra vez. Era ella. No miré la pantalla. Apagué la luz de la cocina, cerré con llave y bajé las escaleras con esa mezcla extraña de cansancio y pulso firme. Esta vez, no iba a llegar tarde a nada. La casa de mi hermana olía a madera vieja y a ropa guardada. En el altillo, el polvo flotaba en el aire como si cada paso lo despertara. Ella había bajado 2 cajas marrones, cerradas con cinta que se deshacía al tocarla. Son de cuando él vivía aquí. Nunca quise abrirlas sin ti, dijo, dejando una sobre la mesa del comedor. Abrí la primera con cuidado. Había ropa doblada de cualquier manera, una chamarra con el cierre roto, un par de zapatos gastados. Debajo, una libreta negra con elástico. La abrí al azar y encontré anotaciones cortas, listas de cosas por hacer, números de teléfono. Entre esas páginas había un sobre blanco, sin remitente, pero con mi nombre escrito a mano. El trazo era de mi hijo. Me temblaron las manos al abrirlo. Adentro, una tarjeta de cumpleaños que nunca recibí. Para mamá, con cariño. Te extraño. La letra era firme, sin tachones. No había fecha. La sostuve un momento, como si pudiera calentarla. Mi hermana se quedó en silencio, mirándome de reojo. En la segunda caja había carpetas viejas y una bolsa de plástico transparente con un celular adentro. Es el teléfono que él usaba antes de cambiar de número, explicó ella. Lo guardé porque pensé que podía tener fotos o mensajes. El aparato estaba apagado, con la batería inflada. Conseguimos un cargador viejo y lo dejamos conectado un rato. Cuando por fin encendió, la pantalla tenía grietas, pero funcionaba lo justo. Pasé por las fotos primero, imágenes de su hijo jugando en un parque, selfies en el trabajo, una que otra de comidas. Luego abrí los mensajes. La mayoría eran con ella. Los últimos meses estaban llenos de conversaciones cortas, respuestas secas. Y en medio de todo, un audio con mi nombre como asunto. Puse el teléfono cerca de mi oído y le di play. Su voz me llegó clara, más joven que en mis recuerdos recientes. Mamá, no sé si esto te va a llegar, pero quiero que sepas que no es que no quiera verte. Es que aquí todo es complicado. A veces es más fácil dejar que las cosas pasen, para que no haya discusiones. Se escuchó un suspiro. No me olvido de ti. Solo, aguanta un poco. Me quedé inmóvil. Era como si ese mensaje hubiera estado esperándome en silencio todo este tiempo. Lo volví a escuchar 3 veces. En la última, cerré los ojos para retener su tono, el ritmo con que decía mamá. Mi hermana me pasó un pañuelo. Hay más, dijo, señalando la pantalla. Había otros audios cortos, algunos triviales, pero uno más me hizo detenerme. Si algo pasa, quiero que te quedes con la libreta roja. Ahí está todo lo que me importa. Busqué en las cajas y ahí estaba, al fondo, una libreta de tapa dura roja, cerrada con una liga. La abrí despacio. Dentro había fotos impresas, recortes, cartas sin enviar. Entre ellas, una lista de nombres y fechas.
Algunos los reconocí, médicos, conocidos de la familia de ella. Otros no me decían nada. Había flechas que unían nombres, notas en los márgenes. Al final, una frase escrita en mayúsculas: no perder esto. Guardé la libreta roja en mi bolso. No dije nada más. El aire en el comedor se sentía espeso, como si lo que había en esas páginas no quisiera volver a guardarse. Antes de irme, mi hermana me detuvo en la puerta. Silvia, si vas a seguir con esto, ten cuidado. Hay cosas que no quieren que se sepan. Su advertencia no sonó como un drama, sino como una certeza. Asentí y me fui caminando con paso firme, sintiendo el peso de la libreta contra mi costado. En casa, puse el celular viejo sobre la mesa y conecté los audios a mi computadora para guardarlos. Cada palabra de mi hijo estaba ahora duplicada, como si así me asegurara de que nadie pudiera borrarla. La libreta roja quedó junto al cuaderno de manteles, dos piezas que empezaban a encajar. Esa noche, antes de dormir, escuché de nuevo el primer audio. No lloré. Me quedé mirando la oscuridad y entendí que su voz había quedado guardada para que yo la encontrara justo ahora. No antes, no después. No hice llamadas esa noche. Tampoco respondí los mensajes que ella dejó. Pasé horas revisando la libreta roja, el cuaderno de manteles y la carpeta azul. Cada cosa que había reunido tenía un lugar, la fecha, el contexto, lo que ella me había dicho y lo que descubrí después. La mesa de la cocina parecía un tablero de ajedrez, cada pieza en su sitio, esperando el movimiento final. No quería gritos ni escenas. Lo que iba a hacer no necesitaba público, solo testigos que supieran distinguir la verdad del ruido. Llamé a 3 personas, una amiga que me conoce desde hace décadas, un primo que siempre se mantuvo al margen y el diácono de mi parroquia. No les expliqué los detalles, solo dije: necesito que estén presentes. Es importante. Los 3 aceptaron. La cita sería en su casa. Pensé en lo irónico que resultaba. Durante años me mantuvo fuera de esa cocina y ahora iba a sentarme ahí, frente a ella, con todo lo que había escondido. Pasé la tarde anterior preparando el orden en que mostraría las cosas. Primero los documentos del cementerio, luego los mensajes recuperados, después los audios de mi hijo, al final la libreta roja. No había improvisación posible. Antes de salir, doblé en 4 el papel con el número 247 y lo guardé en el bolsillo. No lo iba a usar, pero quería tenerlo conmigo. Era mi recordatorio de que encontré el lugar que quisieron ocultarme. Llegué puntual. Ella abrió con una sonrisa rígida al ver que no venía sola. Detrás de mí, mi amiga, mi primo y el diácono entraron en silencio. No hizo comentarios, pero su mano apretó la manija de la puerta unos segundos más de lo necesario. Nos sentamos en la mesa. Coloqué mi bolso delante de mí y lo abrí despacio. Hoy vamos a aclarar todo lo que se ha dicho y todo lo que no. Empecé. Saqué la copia de la ficha del cementerio y la empujé hacia el centro. Esto dice que la ceremonia fue reprogramada por ti y que no hubo novenario, ¿es cierto? Ella miró el papel sin tocarlo. Fue lo mejor en ese momento. Saqué el documento de la funeraria con la lista de asistentes. Aquí aparecen solo 2 personas de tu familia, un ministro y un vecino. Ni yo, ni mi hermana, ni nadie más. ¿Por qué? Se encogió de hombros. No creí que quisieran, después de todo. ¿Después de qué? Insistí. No respondió. Puse sobre la mesa la tarjeta de cumpleaños que nunca recibí. Esto llegó a tu casa y no me lo diste. ¿Cuántas cosas más guardaste? Movió la cabeza, pero no negó. Entonces saqué el celular viejo de mi hijo, lo puse sobre la mesa y le di play al primer audio. Su voz llenó la cocina. No es que no quiera verte, es que aquí todo es complicado. Ella se removió en la silla. No la miré. Seguí con el segundo audio. Si algo pasa, quédate con la libreta roja. Ahí está todo lo que me importa. Abrí la libreta roja delante de todos. Las fotos, las cartas, las listas con nombres y flechas. Esto lo guardó él, y me lo dejó a mí, no a ti. Mi primo tomó nota de cada página que pasaba, y el diácono se mantuvo serio, observando en silencio. Ella se apoyó en el respaldo, cruzando los brazos. ¿Qué quieres con todo esto?, preguntó, ya sin fingir calma. Respiré hondo. Quiero que firmes aquí. Saqué un documento que había preparado.
Reconocía por escrito que me había negado información sobre mi nieto y mi hijo, y que renunciaba a cualquier derecho sobre ciertos objetos personales de él, incluidas las libretas, cartas y fotos. También incluía que autorizaba la corrección de la lápida y el uso completo del nombre. Lo leyó rápido, con la cara cerrada. Esto es ridículo. No lo es, dije, mirándola fija. Es lo mínimo. El silencio se hizo largo. Mis testigos no dijeron nada, pero su presencia llenaba la sala. Finalmente, tomó la pluma y firmó. La tinta se secó rápido. Guardé el papel en una carpeta distinta, cerré mi bolso y me levanté. Gracias por recibirnos, dije, y me dirigí a la puerta. No me pidió que me quedara. Tampoco me siguió. Al salir, el aire frío me golpeó en la cara y sentí que la tensión de semanas empezaba a aflojar. No había gritos ni portazos en mi memoria de esa mañana. Solo la imagen de su firma, clara, sobre el papel. Caminé despacio hasta la esquina. No miré atrás. La venganza no había sido estruendosa, pero estaba hecha. Y, sobre todo, estaba guardada donde nadie podía borrarla. No dormí bien después de la reunión. No por lo que faltara decir, sino por lo que ya estaba dicho y firmado. A la mañana siguiente, me senté en la mesa con el café y volví a leer el documento. No había una sola palabra de más. Reconocimiento de lo que me negó, autorización para corregir la lápida con el nombre completo, entrega de objetos personales y libretas y un compromiso básico de no contacto. Nada de escándalos, nada que se volviera un tema para otros. Era entre ella y yo, y con eso bastaba. Antes del mediodía, toqué su timbre. Abrió con la cara cansada. Traía una caja pequeña en las manos. «Esto es tuyo», dijo, sin adornos. Adentro estaban fotos de mi hijo de distintas etapas, el uniforme de la secundaria, una tarde de playa, una de esas selfies mal enmarcadas frente al espejo. Había también 2 llaveros y una libreta delgada con tapas de cartón, la que yo usaba para apuntar recetas. La reconocí por una mancha de vainilla seca. La tuve que apoyar un momento porque las manos me pesaban. «Necesito cerrar 2 cosas más», le dije. Primero, la corrección de la cruz y la placa definitiva. Segundo, el acceso a las cuentas donde están las fotos del niño. Quiero copias, nada más. No discutió. Anotó en un papel los datos del cementerio y me dictó 2 contraseñas, con la voz opaca. Las copié en mi cuaderno y le pedí que las revisara. «Sí, son esas», murmuró, mirando a la mesa. Saqué de mi bolso otro documento corto. «Es un acuerdo adicional. Visitas alternadas al panteón para no cruzarnos sin querer. Tú los miércoles por la tarde. Yo, los domingos a primera hora. Si necesitas cambiar, lo avisas por mensaje al diácono. Él confirma. Nada de llamadas directas». Levantó la vista, sorprendida por el detalle. No le di espacio a la objeción. «No quiero pelear en un lugar donde se va a estar en silencio». Firmó. Su firma ya no era firme, parecía una línea apurada. Me acerqué a la puerta. Antes de salir, dijo en voz baja: «¿Vas a contarle a alguien?». Contesté sin mirarla: «No necesito hacerlo». La puerta se cerró detrás de mí sin ruido. Ese mismo día pasé por la oficina del cementerio. Entregué la autorización, pedí la corrección de la letra mal puesta y agregué el segundo apellido. La mujer del mostrador me mostró en la pantalla el diseño simple de la placa. «¿Quiere alguna dedicatoria?». Asentí. Dicté su nombre completo y las fechas. Nada más. No me hacían falta frases. El hombre que estaba al fondo me prometió que en una semana estaría lista. Salí con el comprobante en la bolsa, doblado en 4, junto al papel con el 247. Al llegar a casa me senté frente a la computadora. Ingresé a las cuentas de fotos. Aparecieron decenas de imágenes que nunca había visto. El niño con una chamarra roja y los cordones desatados, un pastel con velas torcidas, una tarde de juegos de mesa. Guardé copias en una carpeta con fecha. Las vi sin prisa. Cada foto era un golpe y un alivio. Lo que me habían quitado de presencia lo estaba recuperando en memoria. No es lo mismo, pero a veces sostiene. Esa noche le mandé un mensaje al diácono para agradecer su presencia en la reunión y explicarle el acuerdo de visitas. Respondió en 2 líneas: «Aquí estoy para confirmar cambios. Paz para ambas». Me recargué en el respaldo y sentí, por primera vez en mucho tiempo,
que no estaba a merced del humor de nadie. Al día siguiente me llamó la mujer de la funeraria. Nos avisaron de la corrección. Desea que guardemos las flores que sobren de la instalación de la placa. Le pedí que, si era posible, dejaran un arreglo sencillo y retiraran lo demás. No quería abundancia de flor vieja. Quería limpio. La casa se fue acomodando sola. Ordené las cajas en un estante y dejé la libreta roja y el cuaderno de manteles juntos, en un cajón. De la carpeta azul solo quedaron 3 hojas que todavía no entiendo del todo. Un recibo de mensajería con una fecha clave, una nota a lápiz con 2 nombres y el recordatorio de una cita que nunca se cumplió. No me obsesioné. Guardé esas 3 hojas con un clip y escribí en el borde, pendiente, no urgente. Había una parte de mí que quería cerrarlo ya, pero aprendí a distinguir entre cerrar por cansancio y cerrar con orden. A media tarde, ella envió un mensaje breve. Gracias por no destruirme. Me quedé con el teléfono en la mano. Respondí, esto no se trata de ti. No había más que decir. No buscaba su alivio, buscaba mi lugar. Y lo estaba ocupando. Ese fin de semana fui a la parroquia. En la mesita de madera, dejé anotado su nombre para la intención del domingo. La señora que tomaba las notas me reconoció de la llamada y dijo que ya estaba apuntado. ¿Quiere que lo lean con ambos apellidos? Asentí. Con ambos, por favor. Al escuchar el nombre completo en la misa, sentí que se acomodaba algo dentro de mí, como cuando se endereza un cuadro torcido que uno ya ni veía, pero molestaba. El lunes, el cementerio me llamó para confirmar la instalación. Miércoles, temprano, dijeron. Apunté la hora. Saqué del cajón una bolsa donde guardo objetos que rehuyen el ruido, un camión de madera que mi hijo hizo de adolescente, el anillo de mi madre, una estampita vieja. Sabía cuál iba a llevar. Los demás los toqué un momento y los devolví a su sitio. Elegir es también cuidar. La tarde anterior a la instalación de la placa, volví a revisar las fotos guardadas en la nube. Había una secuencia de 5 imágenes tomadas el mismo día. El niño en el parque, luego una banca, luego una sombra alargada que los abarca a los dos. En la última, la sombra de él le arregla la gorra. No se ve el gesto completo, pero se entiende. Cerré la computadora con cuidado, como si al hacerlo pudiera conservar el clima de esa serie. Con la luz apagada, me senté en la orilla de la cama. Pensé en todo lo que no va a cambiar y en lo que sí cambió ya. No tengo su voz en presente, pero tengo lo que dejó dicho. No estaba en el velorio, pero estoy en su registro con su nombre entero. Ella puede seguir en esa casa si quiere, yo no la quiero. Mi casa es esta, con 2 libretas en un cajón y una mesa que ya no parece un campo de batalla. El miércoles, al llegar al cementerio, el aire estaba fresco. El mismo cuidador que había visto días atrás me saludó con un gesto. La placa nueva brillaba limpia, sin letras torcidas, sin tachaduras. Pasé la mano por encima para quitar un poco de polvo que ni estaba. No dije nada en voz alta. No hacía falta. Dejé el objeto que había elegido y me quedé de pie hasta que el cuerpo me pidió sentarme. El silencio era un tipo de compañía. Antes de irme, saqué del bolso un papel y lo doblé por última vez. Era el comprobante de la corrección. Lo guardé detrás de la foto de mi hijo que llevo en la cartera. Quise sentir todo lo que había que sentir ahí, no después. Y mientras guardaba la billetera, pensé en la libreta roja. En la última página había un renglón que no había leído con atención. Revisar sobre pequeño en el cajón de la mesa. No sabía si ese cajón seguía igual, ni si el sobre seguía ahí, pero la instrucción estaba escrita con su letra, y su letra, a esta altura, era casi una certeza. Caminé hasta la salida por el sendero de grava. En la reja, el cuidador me dijo que si necesitaba algo más, él estaba por aquí en las mañanas. Le agradecí. Afuera, el sol pegaba en la cara con una fuerza tibia. Sentí el impulso de volver directo a casa y abrir ese cajón. No por curiosidad, sino por seguir el orden de lo que él dejó. A veces la justicia es esto: hacer lo que corresponde, sin testigos, sin alzar la voz, y dejar que la verdad quede escrita donde nadie pueda moverla un centímetro más. Fui a su casa 2 días después de la instalación de la placa. No avisé. Sabía que, si lo hacía, pondría pretextos o movería cosas de sitio. Cuando abrió, la vi con el mismo gesto de siempre, una mezcla de sorpresa y molestia. Le dije que necesitaba entrar a la sala,
al cajón de la mesa y que lo iba a hacer con o sin su permiso. No discutió. Se hizo a un lado. El cajón estaba atascado. Lo abrí tirando con ambas manos. Adentro había de todo: facturas viejas, llaves sueltas, bolígrafos sin tinta y al fondo un sobre pequeño, cerrado con cinta transparente. Lo saqué y lo puse sobre la mesa. Ella se quedó de pie, cruzada de brazos. Eso no es importante, dijo. No respondí. Abrí el sobre. Dentro había una carta doblada y una memoria USB. La carta era breve, escrita por mi hijo. Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo decírtelo. Hay fotos y documentos que quiero que tengas. No confíes en que te los van a dar. No lo van a hacer. Su letra estaba un poco temblorosa, pero era inconfundible. Tomé la USB y la guardé en mi bolso sin revisarla ahí. No quería que viera mi reacción. Cerré el sobre y lo dejé vacío sobre la mesa. Gracias, dije, y salí sin mirar atrás. En casa, conecté la memoria a la computadora. Aparecieron carpetas con fechas y nombres. En una, videos cortos del niño, riendo con un globo, soplando las velas de un pastel, corriendo en un pasillo. En otra, fotos de mi hijo, en el trabajo, cocinando, sentado en un parque con el niño dormido sobre sus piernas. Eran momentos simples, pero tenían algo que no había visto en mucho tiempo: calma. Había también un documento con anotaciones de él, una especie de diario irregular. No hablaba de grandes planes, sino de cosas cotidianas. Hoy jugamos con bloques hasta que se durmió. Silvia llamó y no le dije. Para evitar problemas, el niño preguntó por su abuela. Esa última frase estaba subrayada. Lo leí 2 veces. Guardé todo en una copia externa y luego en otra, por si acaso. No iba a permitir que lo único que me quedaba dependiera de un aparato. Ese domingo fui temprano al panteón. Llevaba el camión de madera que él había hecho de adolescente y que siempre decía que sería para su hijo. Lo puse sobre la lápida, al lado de un arreglo sencillo de flores frescas. Me senté en el banco de cemento y dejé que el sol me diera en la cara. No lloré. Sentía una paz rara, una sensación de haber cerrado algo que llevaba años abierto. Me quedé un buen rato. No hablaba en voz alta, pero por dentro le iba contando lo que había hecho, lo que había encontrado, lo que iba a guardar para siempre. No necesitaba que me contestara. Su voz ya estaba en los audios, en las fotos, en cada cosa que él había querido que llegara hasta mí. Cuando me levanté para irme, saqué del bolso una copia del documento que ella firmó y lo guardé detrás de la placa, protegido del viento y la lluvia. No por necesidad legal, sino como símbolo. Ahí, donde no pueda borrarlo, donde quede claro que yo estuve. Al volver a casa, abrí las ventanas y puse café de olla. Afuera, en la calle, pasaba un grupo tocando rancheras suaves. El olor del café y la música se mezclaron, y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo sin sentir peso en el pecho. Ya no espero que nadie me devuelva lo que me quitó. Lo recuperé yo misma, pieza por pieza, sin gritar, sin rogar. Y esa es la parte que nadie me puede arrebatar.